Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos aquí la suerte de contar con Rosa Lencero. Yo estaba mirando su obra y la verdad que es impresionante. Fijaros que es una persona que ha trabajado en cuentos ilustrados, en narrativa, en relatos, en teatro. He dejado la poesía para el final, Rosa, porque es que además la poesía, escuchar a Rosa recitar un poema es una bendición. Yo creo que llena de felicidad y de emoción en la sala. Yo creo que el resto de su obra es importante, pero yo creo que la poesía, al menos a mí personalmente, es lo que la he descubierto a través de ella. Y entonces creo que es una experiencia muy especial escucharte, Rosa. Yo personalmente creo y tengo muchas preguntas sobre tu obra poética, aunque luego ya la haremos y haremos la tertulia y intervendremos, ¿no?, todos los que estamos aquí. Pero hay una serie de cosas que a mí personalmente, antes de que empieces a desarrollar tu obra, de que empieces a desarrollar esta sesión, hay cosas que me tienen... pues me llenan de curiosidad, ¿no?, y de interés. Por ejemplo, cuando tú hablas, a mí personalmente me resulta un discurso el que transmites, además de la calidad de tu voz, de la profundidad, son ensoñaciones. Me da la sensación de que son esas ensoñaciones. Hablábamos antes de la infancia, hablábamos de las imágenes que tenemos. En concreto, el título de este libro tiene varios, ¿no? Pero el título de Mar de Hierba, además, lo pronuncia así, ¿no?, Mar de Hierba. Cuando nosotros hablamos de la hierba, nos retrotrae a la infancia, nos retrotrae a esas imágenes de la juventud. Pues en ese Mar de Hierba yo sí que me identifico con muchas de las cosas que dices. Y esa capacidad que tiene de dibujar esas ensoñaciones con metáforas, más son imágenes tan sugerentes, tan llenas de fuerza, que acompañadas con la voz cálida que tienes, pues adquieren una musicalidad que llegan directamente, te identificas cuando la escuchas, ¿no?, cuando la ves. Yo decía que tenía algunas preguntas. Claro, una de las preguntas que me sugiere, normalmente suelen decir que los escritores cuando escriben tienen un cierto padecimiento porque la creación supone tener que buscar en lo interior las palabras, precisar, ¿no?, los sentimientos, y eso es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando escribes, para ti la escritura es un padecimiento, es un disfrute. ¿Cómo encaras esa hoja de papel en blanco? ¿Cuál es tu sentimiento ante el escribir? Aparte de ser una necesidad, pero ¿qué es lo que tú sientes? ¿Cómo lo plasmas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo proyectas? Lo que acabas de decir es una pregunta interesante, Rufino, porque también el escritor depende de lo que escriba, depende del momento, depende del ánimo, depende de sus circunstancias personales. La poesía es puro intimismo, totalmente. Escribir poesía es vivir en un mundo íntimo y solitario, totalmente. Todo lo que a ti te produce una sensación un poco más intensa que a cualquier otra persona, o te produce un pálpito de algo que ves, de algo que te seduce en cuestión lírica, en cuestión de poesía, tú lo plasmas de distinta manera que la prosa, cuando estás escribiendo prosa. Y la prosa puede estar escribiendo teatro, puede estar escribiendo un relato, puede estar escribiendo una narración corta, una novela. Todo tiene su registro y todo tiene su punto, por decirlo así. La poesía es pura intimidad y la poesía es pura soledad. La poesía necesita un vocabulario más específico. Dentro de esa intimidad que sacas al exterior, necesitas unas palabras que sean metafóricas, que te den ensoñación,
que transmita desde un dolor o una impresión a algo. Entonces, digamos que es un mundo más exquisito, porque además muy minoritaria, la poesía es muy minoritaria. Minoritaria desde el punto de vista de escribir y minoritaria desde el punto de vista del lector. La narrativa tiene muchísimo más lectores, es más amplia, porque tiene unos campos mucho más abiertos. Y el poeta cuando escribe poesía normalmente es como si fuera un parto, y todo parto no está exento de dolor, es doloroso. Aunque estés describiendo en un poema algo bello, como un sentimiento, pero te cuesta arrancar de tu interior, te cuesta arrancar ese sentimiento y expresarlo. Por ejemplo, los poetas que escriben poesía social tienen otro registro totalmente distinto. Su poesía es más cruda, más directa, más dardo. Y sin embargo, en la poesía que la mayoría de los poetas escribimos, más intimista. Lógicamente tenemos muchísimo cuidado con las palabras, porque queremos que las palabras tengan mucho juego, que es el juego poético, el juego metafórico. Cuando un escritor escribe prosa, es un mundo más abierto, un mundo más libre, un mundo en el que tienes mucho campo para tirar hacia adelante. No está tan constreñido como es un poema. Y en la prosa pues tienes una libertad. En la prosa muchos escritores piensan que todo el campo es orégano y que todo cabe en la prosa. Y lógicamente el escritor que escribe nada más que narrativa tiene menos cortapisas que el poeta. El poeta es más restringido, más del mundo interior, más metafórico, más cuidadoso con el lenguaje, y en la prosa da la sensación de que cabe todo. Lógicamente tienes que tener también cuidado con el lenguaje y con el vocabulario. Tienes que demostrar que un escritor sabe usar desde todos los registros idiomáticos a todas las palabras que hay en el diccionario, el que usamos nosotros, aunque escribamos como hablamos muchas veces en prosa. Y esa es la diferencia entre ser poeta y ser prosista o ser escritor en el amplio sentido de la palabra. Y tú, por ejemplo, cuando escribes, amasas las palabras, convivencias con tu realidad, o el mundo poético, tu mundo poético es un mundo quizás más místico, más espiritual. ¿De qué forma construyes ese mundo tan personal? Un poeta, en este caso en poesía, un poeta no puede proponerse a priori cómo quiere escribir un poema. Igual pasa muchas veces con un escritor que está escribiendo una novela, que la novela o los personajes que está creando en la novela se apoderan del escritor y lo llevan por donde los personajes quieran. Sin embargo, el poeta, aunque quiera expresar un mundo interior y busque, como hemos dicho, esas palabras, esas metáforas y esa manera de expresarse, tiene un campo un poco más acotado, pero sin embargo sí que quieres hacer que quien te lea lo comprenda, lo sienta, lo sufra contigo, lo viva contigo y lógicamente se le quede en la memoria y en el corazón el poema. De hecho, todos tenemos nuestros poetas preferidos y hay poemas que por más tiempo que pase siempre lo seguirán lacerando, haciendo sentir. Por ejemplo, la elegía de Jorge Manrique, coplas a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso, despierte contemplando. Por favor, ¿cuándo lo escribió Manrique? ¿Cuándo? Y tú lo sigues leyendo hoy mismo y te sigue dando la misma sensación que posiblemente le dio a Jorge Manrique escribir eso hace tanto. Digamos que hay en ti una necesidad también de transmitir, frente a Claro. esa idea del poeta hermético que se encierra en sí mismo. Claro, a mí la poesía hermética no me gusta, porque la poesía hermética, ¿por qué vamos a escribir poesía hermética? Si lo que queremos es lanzar lo que queremos dentro y que otros se pongan a nuestro nivel y a nuestra altura de sentimientos. Por eso yo la poesía hermética no la rechazo, porque existe,
pero prefiero que la poesía sea un mundo abierto, que a una persona le dice una cosa y a otra persona le dice otra, o a otra persona la poesía no le gusta, que es igualmente respetable, pero la poesía hermética no, porque si yo quiero manifestar un estado interior, el que sea, me gusta que quien me lea me entienda y esté conmigo en el mismo nivel. Bueno, tiene una... Sí. Ahora, como has hablado de Jorge Manrique y demás, tus referentes así más fuertes en poesía, ¿quiénes han sido los poetas que a ti más te gustan? Mucho, Nuria, mucho, porque verdad, la poesía no tiene un solo autor y un solo poema, tiene muchos autores, muchos poemas, entonces lo mismo da que sea poesía que se haya escrito en el siglo XII, en el siglo XVII, en el siglo XIX, porque la buena poesía es como esa metáfora maravillosa del buen vino en el buen odre, gracias, que siempre seguirá viva y siempre seguirá teniendo nuestros pulsos del corazón. Entonces, ningún poeta ni ningún escritor parte de cero. Ninguno. No. Todos hemos bebido en las mismas fuentes. Todos. Lo que pasa que unos calmamos la sed de una manera distinta a otros. Entonces, unos nos vemos reflejados en unos poetas y otros nos vemos reflejados en otros poetas. Pero no partimos de cero. Y todo lo que nosotros hacemos no es nuevo bajo el sol. Ya está escrito. Porque usamos las mismas palabras. Los sentimientos son los mismos sentimientos. Uno les da una forma, es como hacer una casa. Los ladrillos son los mismos. Las puertas y las ventanas son puertas y ventanas, pero tú haces una casa de una manera y yo hago una casa de otra manera, pero es una casa donde vamos a vivir y nos va a cobijar. Pues eso es un símil o una metáfora enorme de lo que es la poesía y la literatura en general. Debo entender entonces que el poeta se hace, no nace. El poeta se hace, pero nace. Verás, si tú no naces con ese don dentro, por mucho que leas poesía, a lo mejor no haces nunca una poesía. Nunca. O haces La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Tienes que nacer con ese don interior que te hace que te pongas al nivel de otros poetas y sepas expresar tus sentimientos. Porque hay muchas personas que por mucho que lean poesía y les encante la poesía, son incapaces de hacer un poema. Porque tampoco un poema es juntar palabras, juntarlas, no. Tienes que tener primero el pulso interno del corazón de lo que tú quieras expresar. Tienes que guardar, después de eso, saber expresarlo con unas palabras adecuadas, con unas imágenes adecuadas, darle una musicalidad. Si quieres le puedes hacer una rima, la rima ya es más bien, los versos que escribimos actualmente son versos libres, versos blancos. No nos sometemos como los poetas del siglo XVIII, del siglo XVII, a los sonetos, a los quintetos, etcétera, 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 ¿no? Pero eso no indica que tú no le des al poema una musicalidad interna, que es lo que le hace que a ti te llegue también el poema, porque si no escribiríamos prosa de corrido. Pero cuidado, la prosa poética también es muy bella, ¿eh? Hay que saber escribir prosa poética. Pero por muy buen lector que se sea, hay veces, la inmensa mayoría, que si tú no has nacido con ese don, no eres buen escritor. Es lo mismo que las personas que no tienen habilidades manuales. A ti te pueden decir perfectamente cómo se hace esto, pero si tú no tienes innata esa habilidad, pues no te sale. Sí, esos poetas, Hernández, por ejemplo, Machado sí, Machado la puta, pero Hernández era cabrero o algo de eso. Pero tenía un don, Miguel Hernández ya tenía ese don maravilloso. Y Miguel Hernández era un cabrero, pero Miguel Hernández era un autodidacta, que significa
que se interesaba en leer y así aprendió las palabras, el significado de las palabras. Yo siento como mi corazón hace bum, 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 bum. He aprendido que eso se dice con tales palabras. Si ya tengo el don, pues yo me estoy instruyendo y estoy leyendo y me estoy hablando, tratando, buscando a gente que saben de ese mundo y me meto en ese mundo. Bueno, y esto es el rayo que no cesa, evidentemente. Pero de por sí, el saber leer, aunque sepas leer muy bien, no significa que vayas a ser un poeta o vayas a ser un escritor. Y en tu caso, por ejemplo, hay la poesía se convierte en un instrumento de búsqueda y de búsqueda de ti misma, de lo que hay dentro de ti que a lo mejor no conoces. Cuando tú escribes y plasmas la obra, plasmas el poema, sientes el asombro del descubrimiento, el asombro de decir que en un momento determinado he descubierto algo en mí y al mismo tiempo he sido capaz de crear algo que estaba ahí, que estaba dentro de mí, ese asombro de la creación del creador. Eso es lo bueno, lo fino. Lo bueno es que las personas nunca perdamos nuestra capacidad de asombro. Yo no puedo escribir un poema y decir, madre mía, qué maravillosa soy, qué poema he escrito. No, me tiene que, cuando yo escriba ese poema que me ha costado más, menos, relativo o lo que sea, cuando yo vuelva a leer ese poema dentro de 1 hora y media, dentro de 2 horas, y lo piense, lo asimile, lo matice, si tengo que matizar algo o lo que sea, decir, he sabido expresar lo que yo quería decir. No digo, madre mía, qué poema me ha salido, anda, que cuando lo lea, no es eso. El poeta y el escritor en general tiene que tener una humildad muy a ras de tierra, por una razón, porque no escribimos literatura de cajón, escribimos literatura que queremos transmitir a los demás. Y no podemos ser tan pretenciosos ni tan prepotentes, que hay muchos escritores así y van por la vida de aquella manera. Como yo no he venido aquí a hablar de mi libro, que es un ejemplo. Sí, porque vamos a ver, si lo primero que tenemos que hacer es agradecer el don con el que hemos nacido. Y lo que tenemos que hacer después de agradecer ese don es darlo, regalarlo. Aquí está, te puede servir a ti, te puede servir para tu estado de ánimo, para una clase tuya, para lo que sea. Aquí está, aquí lo tenéis para vosotros. Yo soy de las personas que regalo mi don, porque como lo tengo dentro, pues es como un manantial. Si tú te guardas eso dentro, primero porque no es el estilo de los auténticos escritores, no, ni muchísimo menos. No te lo puedes guardar, tienes que darlo a conocer porque a la gente le gusta sentir y reflejarse. Si yo escribo un poema de la melancolía, que eso me libera, a una persona que esté en el mismo punto, en el mismo tal, le gusta verse reflejado en ese espejo y decir, oye, hay otras personas que están como yo, que sienten lo que yo y se liberan también. Tú tienes que regalar el don con el que has nacido. Así de claro. Digamos que ese es un descubrimiento, ¿verdad? En realidad, cuando tú sabes qué eres, pues muchas veces nos pasamos la mitad de la vida buscando qué somos. Sí. Y el descubrimiento del don, en tu caso, ¿cuándo se produjo? Pues yo tendría, cuando empecé a escribir poesía, tenía 11, 12 años. Y fue por una causa muy específica. Me quedé sin mi padre. Entonces yo me convertí en un caracol hacia adentro. Yo no sabía cómo reflejar ese dolor, esa tristeza, ese no comprender, esa cosa. Y entonces empecé a escribir en el colegio en el que yo iba, se dieron cuenta que empezaba a escribir
y me empezaron a animar. Y hubo una palabra que yo tardé años en usarla en mis poemas, y la uso como si fuera la palabra agua, que es la palabra muerte, porque era un trauma para mí, totalmente. Entonces, para mí, escribir fue una liberación, una terapia, y empecé eso. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años, pues yo empecé a escribir a los 12 años o así. ¿Por qué? Porque como no era capaz de hablar, pues tenía una libreta y tenía un lápiz. Y punto. Y ahí empezó todo. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que además de una liberación para mi cápsula interior, es que me gustaba escribir y se me daba bien. Entonces ya en el colegio, por las navidades, por no sé qué, pues venga, que tienes que hacer una poesía o tienes que hacer un relato de no sé qué, no sé cuánto, y empecé